José María, gracias por No, estar aquí con nosotros actualmente. al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo ¿Dónde van? estás? Bien, bien, aquí, bien. ¿Tú? ¿Dónde Estoy estás? bien aquí en la Ciudad de México, aquí en mi casa, Tranquilo. en su casa. Ya listándote para el estreno de la tercera temporada de Narcos México. Esto se va a dar el 5 de noviembre y regresas tú en el personaje de Amado Carrillo Fuentes. Eh, y ya tienes tiempo, ¿no? O sea, obviamente en este caso su presencia se incrementa considerablemente, pero estuviste no solamente en la temporada anterior de Narcos, en las dos anteriores y también en la En la- última de Narcos sin el México agregado, ¿cierto? Así es, el personaje lo presentan o lo introducen en la tercera temporada de Narcos. Y estoy en las tres temporadas de Narcos México. Eh, pues sí, prácticamente 4 años ya dedicándole a este personaje todo lo que soy. Te ha dado bastante chamba el personaje, entonces, te ha dado bastante trabajo. Me ha dado bastante trabajo y me ha dado oportunidad de estudiar también ciertas situaciones que sean a veces los regalos que te da el representar un personaje que realmente que existió, ¿no? El poder meterte en la historia verídica de este personaje, en su contexto, en el contexto del país. Entonces, pues es un trabajo que me ha dado mucho. Yo al ver esto, al empezar a ver esto, los primeros episodios de esta nueva temporada, noté, ¿no? Noté cómo el personaje tuyo ha crecido, porque va ascendiendo, ¿no? Ahora va como poco a poco tomando el mando, digamos, del tráfico de drogas en México en la década de los 90. Entonces pensé, bueno, para él de alguna manera como actor puede ser una especie de reto también tratar de, digamos, reemplazar a Diego Luna, pero no, tu personaje va por otro lado, ¿no? Y además esta es una historia que tiene varias aristas y varios, este es como un poquito más coral, la sentí, ¿no? Así Y es, así es. no, Que creo que apareces un poco, de manera un poco más misteriosa desde atrás y poco a poco vas yendo al frente, ¿sí? Eso fue, me así, imagino, intencional de esto, producción. claro, claro que fue intencional. Aquí no se trata no de reemplazar a nadie, este, porque cada personaje va teniendo su peso específico. Lo que hicieron aquí los escritores, que me pareció un acierto, fue esa, como tú dices, darle una coralidad ¿no? A la dinámica de la historia. Porque también Amado fue así, él nunca fue realmente de esas personas que aparecían, no fue un protagonista, aunque sí fue el narcotraficante más exitoso no lo fue en el sentido de que acaparaba cámaras ni le gustaba estar en el limelight, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. Entonces, el que aparezca con cierto misterio durante toda esta última temporada tiene que ver mucho con cómo fue también él, ¿no? Y al ser la última temporada, pues también hay que darle el peso que requieren los demás personajes, ¿no? Porque no se podía cerrar, no se podían cerrar muchas de las historias porque siguen sucediendo, ¿no? 20 años después, ciertos personajes siguen estando ahí, trabajando y haciendo de las suyas. ¿Cómo fue para ti, en este caso, interpretarlo? Ya obviamente, esto del acento norteño que tuviste que asumir, ya lo habías hecho desde que empezaste a interpretarlo, tendrías que haberlo hecho, pero al evolucionar el personaje y comenzar a volverse este estratega tan interesante, que comienza a ver cómo pueden funcionar las cosas para su beneficio Ujú. y en teoría el beneficio de quienes lo rodean, pero es beneficio propio finalmente. Así es. eh, ¿Qué implicó para ti esto, desarrollar más al personaje que ya vienes interpretando por tanto tiempo, pero que ahora tiene esta posición? Pues es que tiene otros niveles y tiene otros alcances y otras profundidades. Verás conforme vayas avanzando en la temporada. Incluso hay un flashback ahí que tengo con Don Neto, donde justo
mi manera de hablar es distinta al resto de la temporada, ¿no? La temporada ya cuando es Amado Carrillo el jefe, el tono es otro, la energía es otra. Y también el hecho de que este es como un proceso más existencial de Amado. No tanto, porque el tipo llega donde tiene que llegar, pero suceden ciertos eventos que lo hacen cuestionar sus decisiones, lo hacen cuestionar pues ahora sí que el camino que ha tomado, y entonces se vuelve más introspectivo. Entonces no es un Amado de acción, sino un Amado Carrillo que se va hacia adentro, lo cual me parece pues algo interesante, ¿no? Como actor, por supuesto, siempre es mejor, o a mí, en lo personal, me gusta mucho más tratar de entender por qué los personajes hacen lo que hacen desde su interior, el que simplemente reaccionen ante lo que la vida les está echando, ¿no? Ahora sí hay un poco, bueno, hay como el gancho inicial, ¿no? Que es esta escena espectacular de acción al inicio de la temporada, en la cual él sí aparece, ¿no? En la avioneta, es el Señor de los Cielos, aparece en la avioneta, aparece perseguido por los federales, son, ¿no? Entonces, Militares, sí. militares. Entonces sí hay algo de acción y en ese momento uno puede decir, wow, esta es una historia de acción y ya sabemos que a veces esto de poner a los personajes de esta clase en escenas de acción puede caer en la memorización, pero después la serie demuestra que no, y la serie siempre ha demostrado eso, ¿no? Que no, que no. O sea, una discusión que ya debes haber hablado de esto, ¿no? De eso de qué tan arriesgado es presentar esta clase de personajes. Claro. De cierta manera, ahora, finalmente, cualquiera, o sea, los que están ya decididos a incursionar en ese universo, no van a cambiar de opinión por una serie o no, ¿verdad? O porque el tipo salga pensando en solo o en una escena de acción, o sea. Claro, es que hay argumentos muy válidos de los dos lados, ¿no? Si se está haciendo una apología al crimen o no, si realmente esto causa que ciertos personas jóvenes se les haga muy atractivo este mundo. No hay una respuesta correcta realmente. Yo en lo personal creo que esta serie no hace una apología al crimen, porque ninguno sale ganando. Realmente todos terminan en la cárcel, terminan traicionados, se la pasan huyendo. Se acerca mucho a lo que es la vida real de estas personas. Ahora, pues sí son narcotraficantes guapos, ¿no? O sea, sí tienen estos elementos donde quieres verlos más y incluso quieres hasta que triunfen. Sí. Pero no nada más es la narcoserie, eso nos pasa, bueno, a mí por lo menos me pasaba desde que veía las películas de westerns, yo quería que ganara el malo. Siempre tenemos esta como, no sé cómo llamarle, pero es como esta necesidad de echarle porras al malo porque te estás viendo reflejado en alguien que está haciendo cosas que tú no vas a hacer en la vida real, ¿no? Claro, esa es la idea. Pero bueno, yo no creo que un chavo vaya a hacerse narcotraficante por ver una serie. Yo creo que un chavo que no tiene posibilidades de estudio decente en su poblado, o de medicina, o de comida, porque el gobierno básicamente los ha abandonado, pues va a tener que buscar otras maneras de supervivencia. Entonces, Eso sí puede haber rasgos psicológicos, psicopáticos ahí que inclinen a algunos de estos personajes a actuar de esa manera, porque obviamente cometen muchos crímenes, ¿no? Y no parecen verse muy perturbados por los crímenes que cometen, aunque sí tienen conflictos internos y todo. Que, ya, yo que me asumo más o menos normal, como tú dices, al ver esto uno dice, pero bueno, o sea, están todos los lujos y la adrenalina que también puede ser estimulante, pero esa sensación de peligro constante de que te puedan matar a la vuelta de la esquina no puede ser agradable para debe alguien. ser terrible, debe ser terrible. Pero imagínate las personas que lleguen a tomar esa decisión a lo que se están enfrentando en su día a día, ¿no? Si el vivir con esa presión de que en cualquier momento te pueden matar es mejor que quedarte en tu pueblo a no poder hacer nada por tus hijos o por tus padres o por ti mismo,
híjole, qué difícil situación. En ese sentido, ¿qué es lo que ves, no digamos como justificación, pero como origen de la conducta de Amado, por todo lo que has investigado, que me imagino que ha ido ya más allá de los libretos y los guiones de la serie, Claro. porque has metido tanto tiempo en esto, debes haber buscado otras fuentes, otras fuentes hablando de Amado, pero hay un momento en la serie en que él habla y confiesa que quedó muy marcado por algo que le pasó en el plano familiar, ¿no? Ujú. Y me imagino que va a haber otros detalles que se van a ir agregando, pero tú mismo, ¿cómo te enfrentaste a esto? ¿Tú lo consideras un psicópata, una persona Un moral, sociópata, por definitivamente. algo? Sí. Sí, sí, no, vaya, no puede ser una persona normal y accionar como estos tipos accionan, ¿no? Habrá niveles. Eh, Amado Carrillo no fue tan sanguinario como los Arellano, por ejemplo, Ujú. pero sí fue un tipo que le hizo muchísimo daño a mucha gente. Este, digamos que dentro de los malos era de los buenos, pero no dejaba de ser malo. Eh, Realmente lo que cuesta trabajo para este tipo de personajes, en mi caso, es no juzgarlos, ¿no? Eh, es extraño estarle dando vida y estarle prestando los sentimientos y el cuerpo a un personaje que le hizo tanto daño a un país, ¿no? Que seguimos viviendo las consecuencias de esos años hoy en día. Pero al no poder juzgarlo, más bien yo lo que hago es que me centro en la parte humana, ¿no? En los miedos, en las añoranzas, o sea, no todo viéndolo como un defecto. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que aprendiste de Amado Carrillo Fuentes en esta temporada Pues específicamente? no, es lo que nos enseñan a todos los que estudiamos actuación. O sea, todos en la escuela nos dicen no pueden juzgar a sus personajes, Ujú. porque si no, entonces estaríamos haciendo todos el mismo personaje. ¿No? Hay que darle vida a un personaje que fue un hijo de la fregada, pues ni modo. Entonces, no puedes decir, ay, pero no se vale que sea un hijo de la fregada. No, pues tienes que hacer lo que te toca como actor para darle credibilidad y para darle vida. Pero tú, en cuanto a eso, en cuanto a ese proceso, ¿qué tipo de investigación has hecho más allá de... De todo, desde conocer gente desde entrevistarme con gente que estuvo, que fue a reconocer el cuerpo, gente, familiares de él, de varias edades, varios libros también, pues de todo lo que podía hacer. Es complicado conseguir información sobre Amado Carrillo, ¿no? Como te digo, no era una persona demasiado pública, pero el haber vivido tanto tiempo en la Ciudad de México, eh, uno de sus hijos en particular eh, fue compañero de escuela de varios amigos míos. Ujú. Entonces, estos amigos sí lo conocieron, sí estuvieron en fiestas ahí, sí me contaron varias cosas y bueno, Ok. también la narcoliteratura es bastante amplia, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas se contradicen, pero en lo general sí hablan de lo mismo y me basé en eso para preparar el personaje. Ahora, la tercera temporada tiene situaciones que no necesariamente sucedieron, que se requieren ¿no? Dramatizar, sí, Para dramatizar y para darle un punch. un arco más interesante al personaje. Pero en general es bastante apegado a la realidad. ¿Qué puede decirnos de ese aspecto que es interesante, de estratega, ¿no? Porque definitivamente lo que llama también la atención de estos tipos, y también ocurría con el personaje de Félix Gallardo en la temporada anterior, era que en un momento pierden el control, pero en su mejor, en el pico de lo que están, digamos, parece ser gente bastante inteligente, ¿no? Que tiene Sí, ciertas cualidades intelectuales o como para sí, una cosa así. En el caso de él fue esto, de que no estuviera todo junto, de separar las células, ¿no? De hacer algo, eso fue algo bastante claro. No, astuto. y él quería seguir básicamente la escuela de Félix Gallardo, quería mantener esa unión entre todos los cárteles y que no hubiera fricción entre ellos. No les convenía. Ujú. Pero bueno, se cometen ciertos errores
Se pelean distintos territorios, se desmorona esta unión que había logrado Félix Gallardo y pues empieza la guerra, ¿no? Pero sí son personas que es muy interesante el accionar psicológico de estas personas que dicen, a ver, me voy a subir este cohete, sé que ya no voy a aterrizar, pero quiero saber hasta dónde puedo llegar. Tu caso en particular de vida también es interesante porque tú naciste en Ciudad de México y estás ahora ahí, has vivido muchos años ahí, pero también has vivido en San Diego, has vivido en Tijuana, en toda la zona de frontera. Entonces, de alguna manera, tú estabas expuesto a las noticias, enterándote de todo este fenómeno del narcotráfico, ¿no? No nada más estaba expuesto a las noticias, estaba A expuesto la realidad, sí. un par de narco-juniors iban conmigo a la escuela en San Diego. Ah, ok, ok, ok. Éramos, o sea, los Te veías daba miedo. hacíamos carpool a veces. Estuve cerca de todo ese mundo, afortunadamente no adentro, ¿no? Por supuesto, pero era imposible en los 90s, en una sociedad tan cerrada como la tijuanense, no toparte con este tipo de personas en algún momento, ¿no? A los arellanos los veía a cada rato en la discoteca o en alguna Ah, ok, ok. fiesta. Y te digo, conocía amigos, tenía amigos que terminaron trabajando para ellos y el 97% ya están muertos. Wow, Y wow. otros se tuvieron que ir. Entonces sí estuve muy, muy cerca pues de todo ese ambiente, ¿no? Mientras crecía, ¿no? Y eran aparte, años formativos, lo cual ¿Te era... llamaba la atención un poco eso? O sea, como tú dices, hablar del villano, esos eran villanos, digamos, de la vida real. ¿Te daban miedo o a veces te producía atracción lo que ellos hacían? ¿No? Era un ir y venir entre esas dos emociones. Me daba mucha curiosidad de saber por qué amigos míos que no tenían la necesidad de hacerlo, entraban en ese mundo, ¿no? Estudiábamos en una escuela en Estados Unidos, éramos socios del club campestre, vivíamos en el mismo barrio, en la misma colonia, no tenían necesidad. Y o sea, no necesitaban ni dinero para ligar, ¿no? Para estar ahí de playboys, o sea, Sí. entonces me daba mucha curiosidad El- eso. Y por el otro lado me aterraba porque, pues sí, de repente llegabas al Baby, a cualquier discoteca y estaban ahí los Arellano, pues no sabías qué iba a pasar. A mí nunca me tocó personalmente que se portaran de una manera agresiva, Ujú. pero sí tocaron balaceras y sí varias personas conocidas tuvieron rosas con ellos y pues salieron perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, para algunos la pobreza no es el motivo, ¿no? De meterse en el mundo, es más bien la adrenalina o... Pues en el caso de los narco juniors así es, pero no es lo mismo un narco junior que vive en Tijuana a un tipo de 14, 15, 16 años que nació en Badiraguato y que no hay nada que pueda hacer, Sí, o muy claro. poco que pueda hacer para salir adelante más que entrar directo al negocio, ¿no? Aquí también aparecen los Narco Juniors, ¿no? Y uno Sí. es interpretado por Bad Bunny, es como que obviamente una movida también comercial, ¿no? Para atraer a la juventud, a pesar de que él obviamente no es mexicano. Pero Que, fíjate que él hizo casting, él mandó un casting, él quería ser parte no lo sí, buscaron, sí, sí. él buscó. Él quería estar y lo hizo, te digo, también el Kitty Páez era una de las personas que estaban ahí, pues en el radar todo el tiempo, ¿no? En la sociedad tijuanense. ¿Cuándo se grabó esto? Esto empezamos a grabarlo el año pasado, tuvimos que parar por la pandemia Sí. y lo terminamos de grabar en enero, febrero, marzo en marzo de este año. ¿Y cómo ha sido eso, trabajar en plena pandemia y con algo que tiene tantas locaciones y tantos movimientos y tantos Pues cambios? fue complicado, porque aparte pues paramos absolutamente, paramos durante 6 o 7 meses, Ah, eh, lo cual fue difícil simplemente por no saber qué es lo que iba a suceder.
Y una vez que retomó y que pasamos a semáforo amarillo y que ya se podía seguir trabajando, pues lo hicieron con todo el cuidado del mundo y también cambiando ciertas escenas. Tenían escenas espectaculares con muchísimos extras, ahora las hicieron más chicas, en fin. Pues lo que tuvimos que hacer todos los que nos dedicamos a esto para poder seguir adelante, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú personalmente ante eso y la posibilidad de contagiarte, que es inevitable? Lo que pasa es que a mí me dio. Ah, sí, ok. Sí, sí, yo llegué ya con ya con el bicho, o sea, ya me había dado. ¿Te Entonces, dio realmente, después te dio como a mitad del año pasado, algo así? sí, 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 me dio antes de arrancar otra vez. A ver. Entonces, pues estuve aquí en la casa mientras estuve enfermo y una vez Pero que... leve. Sí, sí, afortunadamente sí, sí fue leve. Entonces no tuve ese problema. De todas maneras, pues todos con mascarillas, etcétera, etcétera, pero haciéndonos PCR cada segundo día o 3 veces a la semana, etcétera, ¿no? Tomando todas las precauciones. Otra cosa que se me estaba pasando es, fuera de estos personajes conocidos, hay también algunos, por ejemplo, de la vida real, evidentemente, como este político, Hank, ¿no? Claro, Carlos Jan González, que estaba muy vinculado al PRI, y que dijo esta frase: un político pobre es un pobre político. Entonces, sí hay personajes polémicos que están, bueno, polémicos para los que creen que realmente no estuvo metido en todo lo que estuvo metido. Y menciones a ciertos partidos y cosas así. ¿Te parece que eso es un poquito arriesgado, que alguna gente se puede ofender? O digamos que México es Vox Populi, que ya se sabe quiénes hicieron lo que hicieron y quiénes han estado claro. cosas. Pues no, digo, la serie intenta retratar lo que fue esa década, ¿no? Sin ser un documental, pero bueno, es una docuficción. Tienen que estar estos personajes. Al ya estar muerto Hank, pues ya realmente se puede usar Ujú. nombre, etcétera, etcétera. Han habido en otras temporadas en donde sí necesitaban usar los nombres, pero al enfrentarse con una posible demanda, Sí. optaron por cambiar los nombres, pero cuando se puede, pues lo usan. Y pues sí, ¿no? Sería naif pensar que la gente que está viendo la serie pues no se dé cuenta de que realmente el narco como la humedad se ha metido por todos lados y sigue ahí. Este, yo creo que esa es una de las cosas que hacen esta serie valiosa, es eso precisamente, es el poder revisitar la historia para saber exactamente o acercarnos al presente, en cómo estamos ahorita. Bueno, también se cambió el nombre de este periódico, ¿no? La Voz de Tijuana obviamente se refiere Al Z, al ¿no? Z, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿sabes si esto fue por una cuestión legal o por no? No tengo idea, pero seguramente fue por una cuestión legal, incluso el reportero, bueno, era hombre. Ah, Eh, ok, ok. Está basado en un reportero hombre, el personaje que es interpretado aquí por una mujer. Ok. yo supongo, porque era el gato Félix, el reportero muy famoso mientras yo vivía en Tijuana. eh, pero bueno, tal vez sí existió el personaje de la reportera, Claro. pero según yo era otro. Esta es una producción, es interesante porque tiene muchísimo español, hay también inglés, claro, el personaje de la DEA que es recurrente, digamos, que está Ajá. relacionado un poco con Amado, no un poco, bastante, pero es una serie que toca una temática muy importante y muy seria para México, y toca todos estos temas de una manera en que quizás no los tocan las famosas narcoseries, ¿no? Que pueden ser más hechas para entretenimiento, de una manera un poco más ligera, digamos. ¿Qué tipo de reacción sientes que ha tenido esto en México al ser una producción estadounidense, pero tocando un tema tan mexicano y tan para ustedes? Eh, pues yo creo que justo eso, y no nada más es estadounidense, es francesa también. Ah, ok, ok. De ¿Qué hecho, producción? sí, es Gaumont. O sea, son franceses Ramón. realmente los que producen esto. Ok, Eh, yo creo que ha sido un atributo, porque justo se aleja de las narconovelas de Telemundo, de Univisión, ¿no?
o estas que de repente saturaron el mercado y que están contando estas ficciones basadas en personajes reales, pero pues realmente no, digo, yo no las he visto, pero no creo que tengan un valor histórico. Tampoco estoy diciendo que Narcos sea un documento que tengan que ver en las escuelas, para nada. Para eso existe otro material. Pero, pues sí, en México, por lo menos, sí ayudó a darle cierta credibilidad al producto. Sé que tú empezaste en telenovelas, pero creo que a regañadientes, según leí, hacerlo, no te hizo mucha gracia. Te alejaste después de eso y ahora estás en cosas más serias, ¿no? Sí, Interesante también. digo, no sé si más serias o no, pero distintas. Sí, no, a mí realmente pasar tanto tiempo en un foro diciendo la misma escena y nada más cambiándome la corbata, me pareció una pérdida de tiempo terrible y opté hace ya bueno, ya casi 20 años de no volver a hacer una telenovela y, y bueno, afortunadamente lo he logrado. ¿Qué es lo que viene para ti? Ya como que saldaste cuentas con esta temática del narcotráfico y estás buscando algo diferente o no Sí, necesariamente. de hecho, ya hice, bueno, terminé hace tal vez un mes la grabación de una serie que se llama Now and Then para Apple TV. Es una coproducción Estados Unidos-España. Salió una nota hace tal vez unos 2 meses, donde comparto créditos con Maribel Verdú, con Marina de Tavira, con Manolo Cardona y con Ajá. Rosy Pérez y con un gran elenco. Y mi personaje sí se aleja bastante de lo que es Amado Carrillo, porque sí, ya necesito descansar de esa imagen un poco. Para terminar, ¿qué nos podrías decir de lo que está sucediendo actualmente con este fenómeno del narcotráfico y de la guerra contra las drogas ahí en Uf, México? Que la serie también tiene como misión demostrar que esa guerra es un desperdicio de recursos, de tiempo y por supuesto. de gente, pero ¿qué es lo que se está, pero sigue, ¿qué es lo que se está viendo actualmente Y pues es que, a digo, eso? es un tema complejísimo y para nada soy un experto. Sí, sí. Pero sí, ya llevamos muchos años dándonos cuenta de que esta guerra no sirve para nada. Esta guerra la empezó Nixon en los 70 porque estaba perdiendo Vietnam. Y luego dijo que ya la había ganado y luego la recuperó Reagan y, en fin, se va manejando conforme los intereses de cada sexenio, ya sea en Estados Unidos o en México. Eh, es una guerra que no se puede enfrentar a balazos. No hay manera, no se gana. No son dos fuerzas muy poderosas chocando. Yo desde hace mucho tiempo digo que habría que regular las drogas, habría que despenalizar las drogas, pero bueno, como te digo, es un tema muy complejo. Habría que ver ¿no? Desde Colombia, que son los que la hacen, a México, que somos los que la transportamos, y a Estados Unidos, que son los que la consumen. Hay que ver entonces también el negocio de las cárceles en Estados Unidos. Sí, sí. Es un tema que abarca muchísimo, bueno, eh, esperemos que algún día se pueda solucionar esto. No veo el fin muy cerca, pero sí yo creo que los primeros pasos tienen que ser una regularización y una despenalización de las drogas. Perfecto, Chema, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Al nuevamente. contrario, gracias a Tengas ti. un buen resto del día. Gracias igualmente. Cuídate.